Bueno, vamos a seguir con el tema de... Solo nos queda la clase de hoy y la siguiente, ¿vale? Y tenemos que acabar el tema de magnetostática. Vamos a hacer hoy algún ejercicio. Este es un ejercicio sencillito de magnetostática y luego vamos a ver un circuito que es súper interesante, que es el solenoide, ¿vale? Y luego ya pasaremos a definir la importancia. Vale, el ejemplo este dice lo siguiente, dice: encuentre la densidad del flujo magnético B, encuentre B en el punto central de una espira cuadrada de lado W por el que circula una corriente I. ¿Vale? A ver, también voy a aprovechar ahora efectos de luego en el examen y todo eso, que sepáis un poco lo que uno espera. Si no le dicen estos datos del problema, ¿verdad? Le dicen, oye, calcula el valor de B en el centro de una espira conductora del lado W por el que circula una corriente I, pues tiene que ser capaz de dar una expresión que le permita calcular B, es un vector, ¿de acuerdo? Es decir, las tres componentes de B, ¿vale? Eso es lo que hay que dar, tres componentes de B en función de dos parámetros escalares que son I y W, ¿no? Le digo porque a veces pregunto en el examen una cosa y si quieren la expresión que da y responde al enunciado, ¿vale? O sea, si os pregunta calcular el campo B en un punto, ¿de acuerdo? En función para una espira de tamaño W y de corriente I, pues tendrás que ser capaz de dar tres expresiones, una para el Bx, otra para el Bi, otra para el Bz, o una para el Bφ, otra para el Br, otra para el Bz, dependiendo del sistema de coordenadas, ¿vale? O sea, que dependan de I, ¿vale? Puede ser algo así como Bx de IW, Bi de IW y Bz, ¿no? De IW. Si uno decide utilizar cartesiana, a lo mejor pues, le viene mejor en otro sistema, ¿vale? Pero hacen falta, al final, unas expresiones que permitan calcular todo el vector en un punto solamente a partir de eso, ¿vale? O sea, que digo también porque cuando pregunto una determinada cosa, que el resultado que hay sea consistente con la propia pregunta, aunque esté mal, ¿sabes? Venga, muy bien, pues ya digo, pues vamos a intentar resolver eso. Y bueno, hasta ahora solo hemos visto dos métodos para resolver problemas de magnetostática y luego sabernos, ¿vale? Que es pruebas con simetría doble, que puedan hacerse utilizando simetrías y la ley de Ampère, ¿vale? O dos, la otra forma es aplicando las expresiones que permiten calcular el potencial magnético vector o el campo, ¿vale? Entonces hasta ahora hay como dos expresiones que podríamos usar. Una es la que permite calcular el potencial magnético vector en cualquier punto, ¿vale? Para un circuito, obviamente es un circuito filiforme, ¿de acuerdo? Está claro, ¿vale? Entonces podríamos utilizar algo como esto, ¿vale? Esto es algo así como diferencial de L', menos L', ¿no? Vale. Supongo que es un fallo en la fórmula. Vale. Queda esto de aquí, ¿vale? Este era el potencial magnético vector en un punto R, ¿de acuerdo? En función del diferencial de L' es pues el diferencial que hay aquí de corriente en cada, el diferencial de longitud que hay en cada parte, ¿vale? O bien podríamos hacer esto otro de aquí. Esta era la ley de Biot-Savart, ¿vale? La primera la habíamos deducido de forma, vamos, completa, y este pues había dado aquí este salto, no había hecho rotacional, ¿vale? Entonces, pues la única forma que se me ocurre, digo, si no tiene simetrías, es aplicar esta fórmula, ¿vale? Alguna de ellas, o calculamos
Entonces, solo hay, una vez que hemos decidido que tenemos que ir por este camino, no por el otro de las simetrías y la ley de Ampère, pues podemos hacer dos cosas. O aplicamos esta expresión que nos permite calcular el potencial magnético vector y luego calculamos el B, ¿vale? O aplicamos esta expresión que ha sido obtenida a partir de esta, utilizando esto ya directamente, pero que me da esta expresión ya procesada, ¿vale? O sea, o bien calculo el potencial magnético vector primero y luego hago el rotacional, o bien calculo esto de aquí, ¿vale? Directamente. A ver, para emplear esta línea, esta vía de aquí, porque ya tengo que están pidiendo el campo B, para aplicar esto, fijaros que si yo hago esto de aquí, a mí solo me están pidiendo el campo en el punto este de ahí, ¿no? El centro de la espira, ¿vale? Imaginaros que yo calculo la A en el centro de la espira, porque esta expresión parece más sencilla que esta. ¿De acuerdo? Voy a utilizar esta de aquí. Y calculo el potencial magnético vector en este punto. Y me sale un A. ¿Vale? La pregunta es, ¿puedo calcular ahora esto de aquí? No, porque yo solo tengo un punto, ¿verdad? Yo para calcular rotacional necesito saber cómo giran las cosas en torno a un punto. ¿De acuerdo? Entonces, si yo quiero aplicar este camino, para este caso concreto, que es calcular la B en un punto, a mí no me vale con calcular la A en un punto, porque luego no puedo hacer el rotacional, no puedo derivarlo. ¿De acuerdo? ¿Vale? Por tanto, hacer esto de aquí, ¿vale? Puede parecer más sencillo, pero necesita que calcule el campo A en un entorno del punto en el que luego tengo que hacer el rotacional, ¿vale? Bueno, pues intento hacer eso, las expresiones que salen son horribles, no puedo integrarlas, salen complicadas, ¿de acuerdo? Entonces, en un caso en el que te piden solamente el campo en un punto determinado, lo mejor es calcular directamente esto, que ya es aplicarle esta expresión, esta otra de aquí, pero directamente ya la habíamos dado trabajo, ¿vale? Total, me temo que la única alternativa posible en este caso es intentarlo por ahí, ¿vale? Pues, al final, la contribución, cuánto genera de campo, cada trocito diferencial en ese punto, ¿vale? Y aquí ya te digo, en principio, si no mira este problema, pues aquí no hay muchas simetrías ni nada, ¿vale? Y simplemente pues tiene que intentar hacer esto, ¿vale? Una cosa que sí que puede hacer, lógicamente, porque esto es una integral a lo largo de C, es decir, vamos a ver, la integral a lo largo de C, pues claramente la puedo hacer en 4 trocitos, ¿no? ¿Vale? Puedo hacer este trocito de aquí, más este, más este, más este, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, puedo dividir esto, esta integral, la voy a poner, sigue siendo una integral circular de esas, pero si queréis, a lo largo de C1, C2, C3 y C4, entendiendo por C1, C2, C3 y C4 los 4 colores que os he puesto, ¿no? Voy a integrar primero una parte, luego otra y luego otra, ¿vale? Ahora, ¿hay alguna diferencia entre lo que genera la naranja aquí o lo que genera la amarilla aquí? En ese mismo punto, pues fijaros que no hay ninguna diferencia, ¿de acuerdo? Las dos tienen la misma situación, es decir, si tú miras cualquiera de los 4 problemas, se puede ver, voy a ponerlo ahora en esta otra, voy a coger el naranja, por ejemplo, voy a cambiarlo de dirección, ¿vale? Suponer que tengo el tramito naranja y lo he orientado así, ¿vale? Cualquiera de los 4, ¿vale? Y yo me puedo imaginar cuánto es el campo que genera esto en un punto R en el plano, ¿vale? Y lo que va a generar este de aquí, en ese punto, es lo mismo que lo que va a generar este en ese punto. ¿De acuerdo? No es exactamente lo mismo, ¿vale? Por lo tanto, es calcular cuánto hace un segmento en un punto del plano, que queráis, ¿vale? Y sumarlo 4 veces o multiplicarlo por 4. ¿De acuerdo? ¿Se ve esto? ¿Vale? Fijaros que este de aquí generaría un vector B así, iría como hacia arriba, este de aquí pasaría lo mismo al revés, iría hacia arriba, y así sucesivamente, ¿vale? Tiene
Tiene toda la lógica, si no lo tiene que uno pensarlo. La primera vez que lo ve no lo ve muy claro, pero si lo pensáis un poquito veréis que todos ellos, ¿vale?, responden exactamente, todos los tramos responden exactamente a la misma geometría, ¿vale? Entonces voy a poner ahora aquí, ya digo, voy a llamar a esto, si queréis, este le voy a ser el C1, ¿vale? Y solo voy a hacer la integral a C1, ¿vale? Y lo voy a multiplicar por 4. Así que en este caso concreto, ya digo, voy a emplear esto de aquí. ¿Vale? Y ahora voy a hacer simplemente 4 veces la integral a C1, ¿vale? 4 veces la integral a C1, y este es el problema, la integral a C1 es esto que veis aquí. ¿Vale? Bien, pues ahora hay que hacer esa integral, que es diferencial de L'. Ya sabéis que diferencial de L' es lo que utiliza el diseño, lo que se suele utilizar, pero cuando digo diferencial de L', lo mismo puedo poner aquí diferencial de R', ¿vale? Porque esto va, el R' va recorriendo las fuentes, ¿de acuerdo? Tengo que coger mis fuentes y dividirlas en trocitos, en cachitos, y cada una de ellas genera un campo, y lo voy sumando, ¿vale? Entonces, ¿cuánto vale el R'? Pues el R' me señala el punto en el que está cada fuente, ¿vale? El R' es aquí, si lo pongo todavía en otro color, y por ejemplo, pues el R' sería, en esta situación de aquí, en esta situación, sería, esto sería R', ¿verdad? ¿De acuerdo? Esa sería el R'. Va recorriendo todo el circulito, ¿de acuerdo? Y en el centro, esto sería el R, que es el punto donde quiero calcular el B de R, ¿no? R en este caso vale 0, o sea, en este sistema de referencia, el R' va recorriendo todo esto y el R vale 0. Pero como hemos cambiado a este otro sistema de referencia, ¿vale? Voy a llamar al R, o sea, que es el punto de ahí, punto cualquiera, realmente sí. Y ahora el R', ¿qué es? El R', voy a ponerlo aquí, es cualquier punto, ¿vale? R' que recorra ese segmento, ¿de acuerdo? O sea que el R' es directamente cualquier punto en el segmento, ¿vale? ¿Ok? Y esto por supuesto va desde menos W medio hasta W medio, ¿vale? ¿Ok? Bueno, pues ya digo, podemos trabajar con esta nueva geometría de aquí, es distinta que la otra, pero el problema es el mismo, ¿vale? Pero el cambio de posición para ver. Esto lo voy a hacer en cilíndrica, ¿vale? Pero el problema es exactamente el mismo, ¿vale? ¿Cuánto vale R' entonces? R' es un vector que va recorriendo el contorno, y ese contorno, pues lo puedo poner es Z', que es esto de aquí, ¿vale? Z', unitario, ¿de acuerdo? ¿Y Z' qué es? Una variable que va a ir variando, ¿vale? Para ir pasando por todos los puntos de este segmento, ¿vale? Por tanto, Z' está entre W medio y W, ¿no? Va a ir recorriéndolo. Y cuando pongo esto, es fijar la dirección que sigue la corriente. Ahí va, ahí sigue, ¿de acuerdo? ¿Vale? Porque el diferencial de L' aquí, acordaros cómo había sido sacada esta expresión, va en la dirección, tiene que ir en la dirección de la corriente. ¿Vale? Bueno, pues si ponéis esto así, ¿vale? El diferencial de R', ¿vale? Que es lo que normalmente llamamos diferencial de L', ¿vale? Vale, pues diferencial de Z', claro. Está claro, ¿no? Si yo tengo este segmento aquí, paso de aquí a aquí, este es el diferencial de Z' por Z unitario, ¿no? Cada trocito que compongo esto, ¿no? Z' por Z unitario. Vale. Y ya digo, esto es cada trocito en el que hemos descompuesto esto, ¿vale? Y ahora cada trocito de esos genera un campo ahí en ese punto. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Cuánto vale el R? Pues hasta ahora estoy simplemente cogiendo, como voy a mirar en el centro de la fila, podría coger un punto aquí, pero voy a coger un punto genérico, para que veáis un poco un caso más genérico. ¿Vale? Entonces el R
¿El R cuánto vale? Pues el R vamos a ver este tamaño de aquí. Voy a poner que eso, ¿cómo se llama eso? R, ¿de acuerdo? Módulo por R unitario, ¿no? Estoy trabajando en civil, ¿vale? ¿Okay? Vale. Y el R menos R', obviamente, es esto de aquí. Ese vector de ahí es el R menos R'. ¿Vale? Así que bueno, ya digo, ya tengo hecho lo más difícil, que es poner bien los nombres de las cosas, saber que el R' tiene que ir, ¿vale? Esto tiene que ir cubriendo todo el recorrido este de aquí, ¿vale? Y bueno, pues ahora simplemente hay que aplicar la expresión, ¿ok? Entonces, bueno, ¿cuánto vale el diferencial de R' por R menos R'? Pues vale diferencial de z' unitario multiplicado por pues no lo he puesto aquí, voy a ponerlo, perdón, voy a poner primero cuánto vale el R menos R', que es más fácil. R unitario, este es el R unitario, vale, este es el R unitario, vale, menos z', z unitario, y z' es la que se va a mover, vale. Y ahora les digo, pues tenemos que poner lo que hay dentro de la integral. Vale, lo que hace es el producto vectorial. Y al hacer el producto vectorial, la distributiva, z por z al 0, ¿no? Ya solamente z por R unitario, ¿vale? Y la ¿vale? Porque este otro, z por z, vale 0, ¿no? ¿Cuánto vale z unitario por R unitario? Pues el phi unitario, ¿vale? Así que esto, el resultado de esto sale, ¿vale? El resultado de ese producto ahí, bueno, voy a poner aquí, ¿vale? Sale R z', ¿vale? Así que ya vemos cómo va lo que va a pasar aquí, ¿no? Es decir, que al final solamente va a haber un componente, ¿vale? En función de phi unitario, ¿vale? Esto es esto que tiene aquí, phi unitario sería esto, ¿vale? Ya he calculado la parte de arriba de la expresión, la parte de abajo, pues, R' módulo al cubo, ¿vale? Pero como estos dos son es el módulo de esto al cubo, ¿no? Y el módulo de esta cuadrada más el módulo de este cuadrado raíz al cubo, ¿vale? Porque estos dos son ortogonales también, ¿de acuerdo? Luego, fijaros que es R cuadrado, z' cuadrado, ¿vale? Elevado a 3 menos. ¿Vale? Digo porque el módulo de R menos R' es el módulo de R cuadrado más el de z', ¿vale? ¿Ok? Y con eso pues ya tenemos todos los cálculos hechos, ¿vale? Lo que tiene que salir, ¿vale? La expresión arriba es un vector, la expresión de abajo es escalar, y hay que integrar. Entonces, bueno, al final, si queréis, podemos, ya digo, esto lo hemos visto así, ¿vale? Pero en general lo puedo poner para el phi que yo quiera, lo puedo poner en el punto que yo quiera, ¿vale? Lo puedo ver, por ejemplo, para phi igual 0. En phi igual 0, si me fijo en este vector R, en phi igual 0, el phi unitario, ¿a dónde marca? Pues para ahí unitario, ¿verdad?
¿vale? Si elijo, por ejemplo, si decido elegir esto con phi igual 0, phi unitario es phi unitario, ¿vale? Y estaría calculando justo esta situación aquí, ¿vale? Voy a ponerlo ahí. ¿Vale? Tenéis aquí lo que estoy diciendo ahora, es que está en general, pero ahora tengo el segmento este, que está viendo por aquí la corriente I, y estoy calculando ahora por un phi, que sería aquí. Este sería el R, ¿vale? Y entonces el campo sería unitario igual a 100. ¿Vale? Estoy calculando lo que esta espira, este cachito de espira genera en ese punto. Va a ser igual que aquí, pero girado, ¿vale? ¿De acuerdo? Lo he hecho todo en principio como en cilíndricas, pero si queréis, pues lo pongo ya en cartesianas, ¿vale? Es decir, cuando venga un punto de corriente así, se va a generar aquí un vector así, se va a generar ahí un vector así, etcétera, ¿vale? Cuando yo lo vea ahí, este vector me va a generar, ¿vale? Hacia arriba, aquí, allá, ¿vale? Pero la misma magnitud, ¿de acuerdo? ¿Vale? Venga, pues ya está. Hacemos la integral, hay que hacer la integral desde W medios a W medios, ¿vale? Del numerador, que es R diferencial de Z', partido por R cuadrado más Z' cuadrado, ¿vale? ¿Vale? Y ya digo, el sentido de esto solo voy a sacar fuera esta parte de aquí, la parte esta del unitario, ¿vale? Hacia donde pincha, ¿vale? ¿Está claro? Y simplemente voy a calcular la parte esta, ¿vale? Que es esto de aquí. Bueno, y esta de aquí, pues es una integral que está... Yo ahora estaba intentando recordar cómo era esta integral, pero no me acuerdo, ¿verdad? Pero bueno, pues como yo estas cosas no me acuerdo mucho. En el examen también tendréis como una tabla de integrales frecuentes que suelen salir en los problemas. Pues está de aquí, ¿vale? Pues se mira ahí, no vamos a andar ahora volviendo a recordar cómo se integra, ¿vale? Lo difícil es poner todo esto bien puesto y entender, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Tenéis alguna duda, por cierto? ¿Alguien no va bastante despacillo? Un curiosillo. Sí. Vale, pues ya digo, si miráis en la tabla de integrales frecuentes, pues aparece por aquí que 1 partido a cuadrado x cuadrado a 3 medios, ¿verdad? ¿Vale? Entonces, en este caso, la integral es en Z', ¿vale? Esto sería el diferencial de x, esto sería el x, esto sería el a. ¿De acuerdo? Fijaros que la integral se hace, es el cálculo del campo en un punto R que es fijo, que no se mueve en la integral, para muchas R's', ¿vale? Lo que se mueve en la integral es la Z', son las variables con prima, que siguen las fuentes, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces aquí la R es constante, ya está. Y si hacéis eso, ¿vale? Pues deberíamos encontrar aquí el resultado, ¿vale? Que es algo así como R partido R cuadrado más Z' cuadrado, ahí la prima. ¿De acuerdo? El R está saliendo fuera. Ahí me queda la integral. ¿Vale?
Y esto, bueno, esa es la integral, ¿vale? Ya está. Y esto sale, pues, ¿cuánto? Pues sale... Yo no me he equivocado aquí. ¿Vale? Bueno, pues ya solo queda, digo, poner los sentidos, ¿vale? ¿De acuerdo? Fijaros que lo que hemos visto es que este tipo de elementos de corriente, ¿vale? En un punto como este, separado de una distancia R, genera un campo que sigue la regla de la mano derecha, ¿vale? Dentro, y cuyo módulo es eso que habíamos visto ahí, le faltan unas constantes, le falta la mu, etcétera, ¿vale? La i, etcétera. ¿Vale? Y bueno, pues podemos poner la solución al final, ya digo, 4 veces. La solución final queda 4 veces el mu por i, partido 4pi por esa integral, ¿de acuerdo? Pues ya está. Creo que está solo. Y esto, si no me he equivocado, pues sale 2 i. Bueno, me falta la dirección, ¿vale? La dirección de esto, fijaros, si va hacia acá, ¿vale? El campo va hacia arriba, ¿vale? Esto es z unitaria. ¿Vale? ¿Ok? Bueno, fijaros que el elemento este genera ese de ahí, pues lo cambiamos de ubicación, ¿vale? Y lo pone así, pues este elemento genera esa componente, y este elemento genera esa componente, y todos los elementos generan la componente hacia arriba. ¿Vale? ¿Cómo habíamos dicho que salía lo de la izquierda? Lo de la izquierda, ¿esto de aquí? Bueno, lo hemos hecho para el caso genérico. Hemos hecho esto para cualquier punto R en el plano. Para cualquier punto R en el plano, lo que veríamos es que esto tiene el valor unitario. Pues cuando lo pones aquí, unitario se convierte en abajo. Cuando lo pones aquí, unitario se convierte en eso. ¿Vale? ¿Okay? ¿Seguro? Sí, es un poco complicadillo, ¿vale? Pero más o menos. Vale, ya veis que esto es un problema de calcular una espira cuadrada sencilla solo en el centro. Si uno intenta hacer las integrales que salen para calcular esto en cualquier otro punto, ahí, por ejemplo, conceptualmente es lo mismo, es decir, poner las integrales debería ser relativamente fácil, pero resolverlas, pues no se resuelve, ¿vale? No, tiene una expresión analítica sencilla, ¿vale? ¿Ok? Y ese, ya digo, para el caso más sencillo, que es una espira, ¿vale? Muy bien. Pues venga, ya sabemos calcular el campo en el centro de una espira cuadrada, el campo magnético. Y ahora vamos a calcular un caso que es de muchísima utilidad práctica, que es el solenoide. Llaman también por ahí una bobina. Lo tenéis que tener varias hecho en el Chen, ¿vale? Vale, y vamos a ver ahora este otro problema de aquí. Es el ejercicio del Chen. Y se encuentra la densidad de flujo magnético B en el interior de un solenoide cilíndrico muy largo con núcleo de aire. Esto es muy largo, ¿vale? Esto
por ahí va infinito, ¿no? Estoy representando un caso corto, ¿vale? Que tiene n espiras por metro. ¿Vale? N pequeña espiras por metro y por el que circula una corriente I. ¿Vale? Tiene radio B. ¿Vale? Vale, ya todo el mundo sabe lo que es una bobina, un solenoide cilíndrico, ¿vale? Imaginaros como un tubo de cartón, ¿vale? A la que uno le enrolla un cablecito, da vueltas, se hace circular una corriente por él, ¿vale? Estos son un dibujo esquemático, ¿vale? La aproximación que se hace para resolver este problema es que las espiras están muy juntas. Si yo miro un corte ahí del solenoide, Z, ¿vale? Este sería el tubo, ¿de acuerdo? Hay un corte por la parte central y aquí vería un montón de espiras de conductor que volverían por aquí, ¿no? Pues el corte del inductor por el plano medio este, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Vale? Yo vería el cilindrito cortado, ¿vale? Por esta parte de aquí, tal y como está dibujado el sentido de la corriente entra en la pizarra, ¿de acuerdo? Y por aquí, que es este extremo de aquí, la corriente sale de la pizarra. ¿De acuerdo? Y ahí, ¿vale? Hay aquí n espiras por metro. ¿De acuerdo? Y esto es infinito, ¿vale? En el caso real, pues no es infinito, es finito, pero si nos miramos aquí en una zona central, pues esto no ve los extremos y el campo que hay alejado del efecto de bordes, pues es parecido al del problema infinito. ¿Vale? ¿Entienden? Esto es lo mismo que el condensador infinitamente largo, pues ahora por el caso del solenoide infinitamente largo. Bueno, fijaros que cuando decimos que las espiras están muy juntitas, que hay espiras por metro, ¿cuánta corriente circula aquí en cada uno de estos cablecitos? I, ¿no? ¿Vale? ¿Cuánta corriente? Esa es la corriente que circula por un cable, ¿no? ¿Cuánta densidad de corriente superficial? Porque al final la corriente, fijaros, esto es como si tuviera mi solenoide y tengo como una corriente superficial que tiene el aspecto de tener phi unitario, ¿de acuerdo? Que es algo por phi unitario. Es una corriente, si lo veo desde arriba, si este problema lo veo desde arriba, hay una lámina de corriente dando vueltas ahí, ¿no? Lo veo desde arriba, tengo la corriente ahí. Y hay una cierta densidad, ¿vale? Que son los amperios por metro que hay cuando yo corto eso. ¿Cuántos amperios por metro hay? ¿Vale? O sea que este es un problema que en el fondo vamos a resolver como si fuera una lámina de corriente en el cilindro dando vueltas, aunque realmente, en realidad, pues está un poquito discretizado porque son hilos y está un poquito torcido, ¿no? Porque los hilos están un poquito torcidos, pero eso lo despreciamos. Imaginamos que estamos generando una lámina de corriente cilíndrica justo en el tubo, ¿vale? Que da vueltas. ¿De acuerdo? ¿Okay? Vale, pues ahora queremos calcular aquí, pues lógicamente, pues el B, ¿no? Que es lo que nos han pedido. El B. Y el B no nos lo están pidiendo en el centro del invento, nos lo están pidiendo en principio en todas partes. ¿Cuál es el campo que genera eso? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues este es el típico problema que tiene simetría, ¿vale? Pues como tiene simetría hay que saberla buscar, que no es fácil.
bueno, tiene simetría, ahora lo explico, pues hay que intentarlo mejor, probablemente pues es simplemente resolver por simetrías y ley de Amper, ¿vale? Así que vamos a intentar, lógicamente, el camino de usar simetrías más ley de Amper. Vale. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y qué simetrías tiene esto? Oye, las simetrías sobre el campo magnético que os conté son complicaditas, pero ahora ya tenemos el potencial magnético vector, ¿de acuerdo? Y el potencial magnético vector es un poquito más fácil de entender, ¿vale? ¿Por qué? Porque cada elemento de corriente, acordaros, si yo tengo aquí, en un punto, un elemento de corriente así, de este trozo, tengo este circuito, ¿no? Estoy fijando en este trozo de corriente aquí chiquitito, un diferencial de hilo, un diferencial de corriente, ¿vale? Este está en R', ¿vale? En R genera un A que siempre tiene la misma dirección, ¿vale? Este y este están alineados, ¿vale? Y el valor de este A depende de la distancia entre este punto y esa, ¿vale? Entre este punto y esto, ¿vale? Como hemos visto en la expresión anterior, que crece inversamente a la distancia. Pero la dirección de esto es la misma que la del diferencial que lo crea. Si viene un diferencial de corriente, ese genera un diferencial de A que pincha en el mismo sentido, ¿vale? Entonces la pregunta, ¿veis aquí alguna, en este problema, algo que, porque A, claro, A tiene que ser una de R, ¿vale? Que tiene un A, vamos a ponerlo en cilíndrica, por ejemplo, ¿vale? Tiene una de R y Z, por el unitario, hasta una de phi, R y Z, por el unitario, a una de Z, por R y Z, etc. ¿No? Esa es la fórmula general, sin simetría. De momento no he dicho nada, no he dicho A tiene que tener 3 componentes y tiene que depender de 3 componentes del espacio. ¿Vale? Venga, simetrías que podemos ver aquí. ¿Cómo es la corriente que se está generando en cualquier punto? Siempre tiene el unitario. ¿De acuerdo? ¿Vale? Por tanto, la corriente, lo que cada elemento de estos va a generar algo en el plano, pero nunca va a generar algo hacia arriba, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Vale? Yo no sé si va a tener la forma de unitario o no, porque yo esto lo estoy integrando por todas partes, ¿vale? Pero que sé que es que cada uno de estos genera un cachito así y que esto en cualquier punto tiene que generar el mismo tipo de componente. Luego solo hay componentes planos. No hay AZ seguro, porque no hay ninguna componente de corriente que pinche según Z. ¿De acuerdo? ¿Vale? Por tanto, ¿vale? Claramente eso vale 0, porque ya digo, no hay ninguna componente de corriente que pinche según Z, no hay nadie que pueda generar A en dirección Z. ¿Vale? Venga, más simetrías. ¿Qué vemos del problema? Aparte de eso. ¿Eh? La corriente o el potencial magnético vector. ¿Eh? La corriente esta no depende de... ¿No depende de qué? Esta no depende de R pequeña. Vale. Ya, pero vamos a ver, son simetrías sobre la A. Es decir, el potencial magnético vector, ¿qué podemos decir más sobre la parte de que no pincha según Z, eso seguro, ya lo hemos dicho. Ahora, ¿qué más cosas tienen que ocurrir? ¿Puede depender de Z? Si yo me pongo en un punto como este, o en un punto como este, ¿yo voy a ver algún cambio? No, porque es infinito. Luego, esta dependencia con Z no la puede ver. ¿De acuerdo? Porque yo no soy capaz de distinguir si estoy aquí o si estoy ahí. ¿De acuerdo? ¿Tiene dependencia con phi? Pues tampoco, porque yo si giro esto, veo siempre el mismo problema. ¿De acuerdo? Si yo me pongo a mirar desde arriba y miro el campo aquí o miro el campo ahí, ¿vale? Giro el problema, yo sigo viendo el campo. Cambiará, obviamente, si cambia de dirección, pero no veo diferencia alguna, no puede depender de phi, ¿vale? O sea, es que está claro también. ¿Vale? Luego, fijaros que A tiene forma de ser AR de R, R unitario más A y de R y unitario. ¿Vale? Y además,
estas dos cosas que le hemos puesto sobre el A, en general, el problema este, lo que hemos dicho muchas veces, este es invariante con Z y este es invariante con phi, ¿no? Que es lo que hemos puesto ahí. Vale. Así que, fijaros, el A no tiene componente Z, esto es invariante con Z y invariante con phi. ¿Vale? Luego, ¿qué podemos decir ahora del campo B? Porque eso es todo lo que podemos decir del campo A. ¿Vale? ¿Qué podemos decir del campo B? Pues B es el rotacional de A. Y si miráis las fórmulas famosas del rotacional, ¿vale? El rotacional de A tiene, en cilíndrica tiene este aspecto. ¿Vale? Este es el caso más general del rotacional, ¿vale? ¿Ok? Es lo que hay que aplicar. Y ahora, como sabemos que aquí hay las asimetrías, fijaros, esto de aquí y esto de aquí vale 0. Y este de aquí vale 0. ¿Vale? Luego, ¿qué aspecto tiene que tener el campo B? Pues no le queda más remedio que tener exclusivamente componente Z. ¿De acuerdo? El campo B solo depende de R, el campo A solo depende de R y tiene componente Z unitaria. ¿Vale? ¿De acuerdo? Para que fijaros, la cosa no es muy sencilla si uno lo quiere ver rigurosamente, pero esto es lo que pasa, ¿vale? Bueno, o sea, la verdad es que yo tampoco soy capaz de ver mucho más si no lo hago así, ¿de acuerdo? ¿Vale? Porque voy a intentar ver la simetría más sencilla del solenoide y a mí me resulta súper difícil, ¿vale? Pero alguno lo ve, yo desde luego me cuesta mucho iros con esta, ¿vale? ¿Alguna duda? Así que fijaros, el campo B, ¿vale? Siempre pincha en todas partes, tiene que pinchar hacia arriba y solo depender de la distancia al origen. En todas partes es igual, ¿vale? Es decir, yo veo lo mismo aquí, que aquí, que aquí, que aquí, que aquí, pero veo distinto que aquí. ¿De acuerdo? Solo depende de R y pincha en dirección Z. ¿Vale? Y eso es el estudio de las simetrías, que es lo más difícil de este ejercicio, sin lugar a dudas, porque ver esto no es... ¿Vale? A mí no me lo pasa. ¿Alguna duda? Vale, pues ya está. La B es B Z de R por Z unitario. Vale, y esto es el resultado de las simetrías. Y ahora el segundo paso, este es el paso 1, encontrar la simetría, les digo, lo más complicado, saber qué aspecto tiene el campo, ¿vale? Y el caso 2, lo que se tiene que hacer es aplicar la ley de Ampère, la ley de Ampère voy a ponerla así, voy a ponerla entera. Voy a ponerla entera para que se vea, ¿vale? Acordaros que esta ley de Ampère se aplica a cualquier contorno C sobre el que apoya una superficie S. Hay que elegir qué contorno C, y una vez que elijamos el contorno C, la superficie S, pues cualquiera que apoye sobre C, ¿vale? La bolsa famosa. ¿Vale? Lo que nos dice es que la circulación, ya lo sabéis, que la circulación de H, ¿vale? Así, ¿no? La circulación de H a lo largo del contorno C tiene que ser igual al flujo de J ¿vale? El flujo de J a lo largo de S, ¿vale?
Entonces ahora hay que aplicar esto y hay que aplicarlo sobre un contorno que nos sea fácil de aplicar y que nos dé la información que queremos. ¿Vale? Y entonces pues voy a elegir, voy a hacerlo aquí directamente, ¿vale? Voy a imaginarme sobre este plano mismamente, ¿vale? Pues voy a imaginarme este corte, del corte este de aquí central, ¿vale? Voy a imaginarme que cojo este contorno, ¿vale? Ok, voy a coger ese contorno C, ¿vale? Y voy a cogerlo en este sentido si queréis. Este es el contorno C y la superficie S, evidentemente es esta. Esa es una de las posibles superficies, ¿vale? Si imagino una espirita puesta en el centro del solenoide, por aquí puesta, ¿vale? Y aquí puesta, en sentido radial, ¿vale? Y voy a hacer mis consideraciones ahora de cuál es la circulación de H a lo largo de eso, ¿vale? ¿Cuál es la corriente que atraviesa? Es lo que me dice esto. Y me dice que la circulación de H a lo largo del L tiene que ser igual al flujo de la corriente que atraviesa la espira. ¿Vale? ¿Queda claro? Voy a poner en grande si queréis eso de ahí. Contorno C, S, ¿vale? Y fijaros que el campo hemos dicho que solo depende de R y pincha según Z, ¿vale? Por tanto, en cualquiera de los puntos de la espira, el B solo puede ser hacia arriba, B depender de R, pinchar según Z. ¿De acuerdo? Así que el campo ahí puede ser diferente que el campo aquí, porque esto depende de R, ¿vale? Distancia, ¿vale? ¿De acuerdo? Pero este de aquí y este tienen que ser iguales, este de aquí y este tienen que ser iguales, ¿vale? En este punto, que hay ese campo, ahí también hay el mismo, y en este pues lo mismo, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces la pregunta es, ¿vale? ¿Cuánto vale la integral al contorno de H por diferencial de L? Pues la integral al contorno de H diferencial de L es lo mismo que B. La integral es 1 partido por mu, la H es 1 partido por mu, por la integral de B diferencial de L. ¿Vale? Bueno, la verdad es que me da un poco igual trabajar con el campo H que con el campo B, porque los dos se parecen, vamos, los dos son los mismos, menos una importante. ¿De acuerdo? Muy bien. Y esta integral al contorno cerrado, 1 partido con 0. La integral otra vez podemos dividir C1, C2, C3 y C4, los 4 lados de la espira. ¿De acuerdo? Y lo que sí que sabemos es que hay B, que es B z de R por Z unitario, y hay que multiplicarlo por diferencial de R. ¿Vale? Entonces, si llamáis a este C1, ¿vale? No sé yo, a este de aquí C2, a este de aquí C3, al otro pues C4, ¿vale? Lo primero que uno puede ver que es que la integral de B con C4 vale 0, ¿no? Porque el diferencial de esta zona pincha así, ¿no? ¿De acuerdo? Mientras que el diferencial de L de esta zona de aquí pincha así. El diferencial de L lambda, bueno, pincha como uno, pero si ¿vale? Entonces,
por 3 y por 4 y por 2, claramente vale 0. ¿De acuerdo? 2 por 4. Eso vale 0. Y solo queda por C1 y C4. ¿Vale? Vamos a hacer la de C1. ¿Queréis? ¿Cuánto es la integral? ¿Cuánto es la integral de B, Z de R por diferencial de L para el contorno C1? ¿Cuánto vale eso para el contorno C1? Pues claro, para el contorno C1, pues este de aquí, este es C1. Para el contorno C1, ¿cuánto vale el campo en todo el contorno C1? Pues como el campo solo depende de R, todo el campo a lo largo de esto es igual, ¿no? Es constante. Por tanto, el B1, el BZ de R sale fuera, ¿no? Eso es lo primero. Porque esto de aquí no depende, es igual en todo el contorno, ¿vale? Entonces, BZ de R, ahora queda la integral a C1 de diferencial de L, Z, perdón, por diferencial de L, pero el diferencial de L en ese contorno es el diferencial de Z extraunitario, ¿no? ¿Vale? El contorno de aquí es el diferencial de Z extraunitario. Por tanto, pues esto, la integral de esto es igual, ¿no? Y lo que hay la Z de tal, que es la altura de la espira. Si la altura de la espira la llamo H, fijaos que esto de aquí es H, pues esto me da H por BZ de R. ¿De acuerdo? Vale, ¿y cuánto vale la de C3? ¿Cuánto vale la integral a C3? De B diferencial de lo mismo que acabo de decir, ¿no? Menos H por BZ de R. Pues si ahora sumas la C1 más la C3, ¿cuánto nos sale esto? 0, ¿no? ¿Vale? ¿Vale 0 o no? Ah, no, perdón. ¿Nos sale lo mismo o no? Nos sale R, perdón, más delta de R. Es decir, si este punto de aquí está a una distancia R, este otro de aquí es R, o si queréis, R más R grande. ¿Vale? Esto es B de R más R grande. Entonces, bueno, si miro cuánto sale la integral total, pues la integral total de H diferencial de R a lo largo del contorno es 1 partido U0, la integral a 0 y a C3, que es H BR de R menos BR de R más R. ¿Vale? Exactamente. ¿Vale? Así que esa integral solo depende de la altura de la espira, de la diferencia entre el campo, entre este punto y este, claro, ¿vale? Y del núcleo, ¿vale? ¿Alguna duda? No. Vale, ¿cambia en algo esto si muevo la espira a otra posición? Esto lo he hecho en esa posición de ahí. Claro, estoy haciendo esta parte. ¿Vale? Estoy haciendo esta parte. ¿Ok? La parte esa cambia si yo esta espira la pongo aquí. Puedo aplicar las mismas cosas, perdón. La solución que se da ahí arriba, si eso tiene que ser igual al flujo que pasa, pero tiene que salir bien. Perfecto. Perdón. Sí, La situación de la sí. Lo que pasa es que todavía no he hecho la parte izquierda de la ecuación. Estoy todavía con la parte. Aquí hay dos partes, la B, la parte izquierda y la parte derecha. De momento estamos poniendo una espira y haciendo la parte izquierda. ¿Vale? ¿Vale? Entonces la pregunta es: ¿esta parte izquierda de aquí
¿ese resultado que tenemos cambia algo si pongo la espira aquí? No, todas las cosas son lo mismo, hay las asimetrías, todo es igual, ¿no? ¿Vale? Exactamente igual. ¿Cambia algo si pongo la espira aquí en medio? No, exactamente lo mismo. La B solo depende de R, ¿de acuerdo? Pincha hacia arriba. Hasta ahora no he utilizado ninguna información, nada más de que el campo pincha según dirección Z y que depende solo de R. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Se ve claro? Luego esa expresión de ahí, que es la parte derecha, es igual en todas partes. ¿Vale? Para cualquier espira que yo me pueda imaginar. Vale fuera, vale dentro, vale en medio. ¿Vale? ¿Alguna duda de eso? ¿Se ve? Muy bien, pues ahora vamos a hacer la otra parte, que es la parte derecha de la ecuación de Ampère. ¿Vale? La parte derecha es evaluar cuánta corriente atraviesa la superficie que apoya en la espira. ¿Vale? ¿De acuerdo? Y esta J, acordaros, esto es la J volumétrica, esta es la expresión general. ¿Vale? Pero en este caso no es J. Esto al final es la corriente que atraviesa la espira, ¿no? Es la corriente que atraviesa la espira con la dirección correspondiente de la regla de la mano derecha. ¿Vale? En este caso, en vez de tener volumétricas aquí, pues vamos a tener superficiales, pero yo creo que para hacer todos vamos a ver un poco lo que va a pasar, ¿vale? No hace falta. O sea, esto, lógicamente, se trata de integrar a L de J superficial por diferencial de L. Bueno, acordaros que había un producto vectorial, esto no lo voy a escribir porque lo vamos a ver. ¿Vale? Esto es la corriente, fijaros que esto es la corriente que atraviesa la espira. Esto está puesto de forma volumétrica, pero cuando es corriente superficial, lo mismo es. Esto lo que colapsa una dimensión sola. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, vamos a ver cuánto vale el lado este derecho de la ecuación, este de aquí, para los tres diferentes escenarios que tenemos. Si la espira está dentro, ¿cuánta corriente atraviesa esta espira? 0. ¿De acuerdo? O si la espira está dentro, 0. ¿Vale? Lo mismo se puede decir si la espira está fuera, ¿no? Si la espira está fuera, no hay nada que atraviese, ¿no? Y si la espira está en medio, ¿cuánta es la corriente que atraviesa esto en esta situación? Pues esto es una lámina de corriente de densidad, no sé cuántos amperios por metro, pues habrá que multiplicarlo por los metros que tenga, ¿no? ¿De acuerdo? La corriente que atraviesa son los amperios por metro que pasa por aquí, ¿de acuerdo? Por el número de metros, ¿de acuerdo? ¿Vale? Porque todo tiene, ya digo, no estoy haciendo amperios con vectores porque se ve en este caso claro que no va a haber problemas con esto de aquí, que es un flujo, ¿vale? Entonces, bueno, eso queda, pues, la corriente, queda la corriente superficial, ¿vale? Esto era la densidad de corriente superficial por H. Y estos son amperios por metro, y estos son los metros, son los amperios totales que cortan la superficie, ¿vale? Y ya, en el centro vamos a poner el transportando. ¿Vale? Bueno, pues si igualáis. ¿Cómo? Depende del lado. Bueno, a ver, sí, en este caso he cogido este lado, ¿vale? Aquí la corriente va, la circulación es que la he escogido así, luego corriente es la que atraviesa ahí, en este caso sería positiva. Y en este caso de aquí sí sería negativo. ¿Vale? Pues ya podemos ver un poco el aspecto que va a tener el campo. Vamos a empezar hablando con la espira de fuera. ¿Vale? ¿Qué es lo que me está diciendo? Lo que me está diciendo es que fuera, ¿vale? Aquí fuera, entre el punto R y el punto R más R grande, tiene que salir el mismo campo. No hay variación de campo entre este lado y esto. ¿De acuerdo? Luego el campo es constante fuera.
¿De acuerdo? De aplicarlo esto a la espira fuera, se ve que el campo fuera tiene que ser constante en todas partes. ¿De acuerdo? ¿Se ve? ¿Vale? ¿Vale? Pues el campo aquí y aquí tiene que ser lo mismo para que la circulación sea cero. Esta por aquí y esa por ahí, que sean cero. Tiene que ser constante. ¿De acuerdo? ¿Vale? Pues si es constante, y ahora me imagino que esto se hace infinitamente largo, y me llevo a esto a R más infinito, ¿yo qué esperaría ver aquí en infinito? La circulación está es cero, ¿no? Porque me dicen que la circulación por aquí y por aquí son iguales, ¿no? ¿Cuál es la circulación por aquí? Pues esto está infinitamente alejado del centro, tendrá que ser cero, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues si aquí es cero, el campo, ¿cuánto tiene que valer aquí? Cero. ¿De acuerdo? O sea que el hecho de que el campo sea constante fuera, que se ve aquí, más el hecho de que suponemos que para R alejados del núcleo no vemos campo, pues significa que el campo fuera del solenoide vale cero, ¿vale? Campo para R mayor que B, campo, bueno, ¿vale? El PZK de R igual 0 para R mayor que B, es lo que hemos dicho. Fuera, el campo tiene que ser 0, ¿de acuerdo? ¿Vale? Si yo le aplico a este lado, lo que veo es que la diferencia entre el campo aquí y ahí, pues tiene que ser dado por la expresión, ¿vale? La aplico para el medio, ¿vale? En el medio me queda 1 partido un 0 h b de r menos b de r más r grande, ¿vale? Esto tiene que ser igual a n por i por h. Y por h, ¿vale? ¿Cuánto vale el b de r más delta de r? Habíamos dicho que aquí vale 0 el campo, y fuera, ¿vale? Como este de aquí, hemos dicho antes que este vale 0. ¿Cuánto vale el b de r? Pues vale un 0 n por i, ¿de acuerdo? Luego esto es un 0 n por i para r menor que b. Ya está. ¿Vale? Y esto es constante en todas partes, ¿de acuerdo? Aquí dentro. ¿De acuerdo? Así que ya está. Solamente esto que está dentro de este ¿no? Vale. Entonces ya veis cuánto vale el campo que genera un solenoide, que es muy peculiar, porque es constante dentro del solenoide y vale 0 fuera. ¿Vale? Y cuando tengo el solenoide, solo por aquí dentro hay un campo B que es igual a 0 n por i z unitario y fuera vale el campo 0. ¿De acuerdo? Vale. El campo es constante dentro, bueno, tenéis aquí, ¿vale? El campo es constante aquí dentro, ¿vale? En todas partes, y fuera del solenoide vale 0, ¿vale? Esta es una buena forma de generar un campo magnético constante, ¿vale? Pero de una forma muy sencilla, ¿vale? ¿Alguna duda? Vale, siempre viene bien, si es posible, al final de los ejercicios normalmente, pues comprobar que las dimensiones están bien, ¿vale? Siempre es un poco follón, análisis dimensional es súper importante, análisis dimensional, ¿vale? ¿Qué tiene que tener B? ¿Qué unidades tiene que tener? Tesla, ¿no? ¿Vale? Acordaros que B es mu por H, ¿no? Estos son Teslas, estos son Henryos metro, estos son amperios metro. ¿Vale? Entonces, si os fijáis aquí, esto de aquí, lógicamente, tiene Henryos metro. Y esto de aquí, ¿vale? Tiene que. Uy, no tiene lo que tiene que tener. Amperios por metro. Sí, amperios por metro, ¿no? Amperios por metro, porque esta es la corriente superficial y por tanto.
a hacerlas. Vale, eso está bien, ¿vale? Claro que el campo magnético, el H, tiene unidades de amperio por metro, igual que el campo E tiene voltios por amperio por metro. Eso es más. Me cuesta más también la cosa. ¿Vale? ¿Alguna cuestión? He ido muy despacito y me ha echado otra vez el tiempo encima, sois muy buenos de nuevo. Lo dejamos 10 minutos y seguimos. Vale, le ponéis una pila en medio. Con todo eso que vais a ver en la práctica y que estáis ya haciendo, ¿vale? Ya veis que esto, si le ponéis la pila ahí, pues se genera un campo. Imagináis que calculáis el campo D y el campo E, ¿de acuerdo? Y que lo tenéis calculado en todo el espacio, ¿vale? Así que conocéis el campo E y el campo D. Y suponeros también que, como habíamos dicho para definir el condensador, que los dos conductores están en influencia total. Conductores en influencia total. Quiere decir que no comparten líneas de campo con el infinito, ¿vale? Que están muy próximos y solo interactúan entre sí. No comparten carga, por decirlo de alguna manera, con el infinito, ¿vale? Y entonces pues sabéis que la carga que hay en uno, Q, y la otra es menos Q, son iguales, ¿vale? Y se define la capacidad, pues como eso, con la capacidad, es decir, es la carga que se acumula partida por la tensión, ¿vale? La carga en un conductor partido por la tensión, que nos dice que un sistema de dos conductores es capaz de almacenar carga, y cuando digo carga, todo el mundo se imagina que si esto sube cargas positivas de aquí a ahí, pues aquí van a quedar cargas positivas y aquí van a quedar cargas negativas. Entonces esto es como un acumulador de carga, puedo verlo como un depósito, ¿no? El condensador es la vez que uno está mirando un depósito, ¿vale? La altura del depósito es la tensión, ¿de acuerdo? La cantidad de agua que hay dentro es la carga y la superficie esta de aquí, esto es la capacidad, ¿de acuerdo? Cuanto más capacidad tiene, más agua acumula para la misma presión, ¿de acuerdo? Para la misma altura, ¿de acuerdo? Es un concepto como muy claro. Imaginas la carga son el número de cargas que hay por aquí que se han subido, es como el agua, es un fluido, ¿de acuerdo? Está acumulado en el condensador, ¿vale? La tensión es la presión que hay en el tanque, la altura del fluido, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y la capacidad pues es el área que tiene. Cuanto más capacidad, ¿vale? Más agua acumulo con menor altura, para la misma altura, ¿de acuerdo? ¿Vale? Es un depósito de carga. Yo creo que todo esto, bueno, está claro, ¿no? Pues debería estar, deberéis tener ese símil en la cabeza, lo que es un condensador que funciona un poco así, ¿no? Es un acumulador de carga, ¿vale? Cuanto más tensión le ponga, más altura de agua, más presión, más tensión, ¿vale? Más carga. Pero bueno, ahí siempre tenemos como el concepto de la carga aquí, ¿no? Que es como una cosa concreta, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que en el inductor no tenemos eso, ¿de acuerdo? Entonces vamos a intentar ver esto de aquí, que ya nos imaginamos un poco lo que es, ¿vale? Pero solo con magnitudes de campo. Entonces imaginaros que yo no sé la tensión que le he puesto aquí, ni sé la carga que hay dentro, lo único que sé es el campo E y D que hay, ¿de acuerdo? Resuelto el problema y veo ahí los campos, ¿de acuerdo? Voy con mi cacharro de medir campos, mido los campos, sé que están en influencia total y la pregunta es, ¿cómo puedo calcular? Si yo solo conozco E y D, ¿cómo puedo calcular aquí la capacidad? ¿De acuerdo? ¿Cómo puedo calcular la capacidad solo a partir de conocer el E y el D? Vale, pues mira, esto es muy sencillo, porque el electromagnetismo lo primero que me dice es que para problemas estáticos, si yo cojo un contorno como este, que une dos conductores, C1, y hago la integral a lo largo de C1 de E por diferencial de L, pues esa integral es la misma que si la realizo así.
por C2. ¿De acuerdo? Así que esto es igual que esto de aquí. ¿Por qué es igual? Pues porque estas dos son superficies que sabemos que son equipotenciales, son conductores, son equipotenciales, y al final la E diferencial de L era la diferencia de potencial entre un punto y otro. Y como este punto da un potencial y este a otro, y aunque yo cambie los puntos siempre tengo el mismo potencial, ¿vale? Ya sabemos que eso pues pasa, ya lo hemos razonado bastante, ¿vale? Sea cual sea el camino, yo elijo dos puntos, uno en un conductor y otro en otro, integro el campo eléctrico y esta cantidad de aquí siempre me da la diferencia de potencial, voy a llamarla la V, que hay la tensión que hay entre uno y otro, ¿de acuerdo? Luego fijaros, yo ya puedo poner aquí abajo, ¿vale? La integral a cualquier contorno C que una el conductor 1 con el conductor 2 de E diferencial de E. ¿Vale? Así que, y eso es la tensión, la definición de la tensión, ¿vale? A cualquier punto, porque es eso. Ya digo, ya, si tenéis una atención, y lo vemos. Pero esto debería estar bastante claro de lo que hemos ido viendo de electrostatica. ¿Vale? Bueno, y respecto a la carga, ¿qué puedo decir? Pues ya sé que está en una influencia total, la carga en uno y la carga en otro es igual. ¿Qué puedo hacer para calcular la carga? Pues enrollarlo en una superficie. Bueno, voy a ponerla así. Lo encierro en una superficie cerrada S, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y yo sé que la integral de D diferencial de S a la superficie S1, si queréis, ¿vale? S1, pues esto es independiente, ¿vale? Si yo cojo otra superficie, siempre que solo coja ese conductor, ¿no? S2, ¿vale? Así que esto de aquí, S2 de diferencial de, y eso es la carga, ¿vale? Esto es justo la carga que hay encerrada. Lo único que tengo que hacer es coger una superficie que solo coja un conductor o coja el otro. Y por supuesto tengo que suponer, ya lo habíamos hablado, cuando hay una matriz de capacidad y eso, que esta capacidad y esta son iguales, porque si no aparece capacidades con tierra y esas cosas, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Vale? Pues esto es la integral a lo largo de S de D diferencial de S, ¿vale? Y fijaros que en esto no me ha hecho para nada, no tengo la necesidad para nada de definir las cargas como tales, ¿de acuerdo? No tengo por qué imaginarme que aquí hay unos electrones libres o unos huecos libres o no sé qué, ¿vale? Es un valor, una constante de proporcionalidad entre estas dos magnitudes que son integrales de campo y que son invariantes independientemente del contorno que coja aquí para integrar o de la superficie que coja para integrar, ¿vale? ¿Ok? Y ya digo, la única ventaja que tienen las capacidades de los inductores es que podemos imaginarnos, y de hecho ocurre, que aquí hay cargas libres y lo veo como un acumulador de carga. Pero si lo pienso así, ¿vale? Aquí no me aparece el concepto de carga para nada, solo me aparece el concepto de flujo del campo D y de circulación del campo E. ¿De acuerdo? ¿Vale? Esto, por cierto, es una superficie así, ¿vale? Muy bien. Vale, pues ahora vamos al inductor, ¿vale? Entonces, vamos a ver el concepto de inductancia, concretamente el de autoinductancia, ¿vale? Para un circuito filiforme. ¿Vale? Entonces me voy a imaginar lo mismo, igual que aquí, yo no necesito nada más que saber que tengo dos cuerpos y conocer los campos, pues yo ahora simplemente me voy a imaginar que tengo por aquí un circuito filiforme, ¿vale? Voy a llamar al circuito filiforme a la curva esta, si queréis la llamáis, bueno, no sé. ¿Vale? Y suponeros que yo utilizando mi ley de Biot-Savart y todas esas cosas y tal, bueno, pues como lo que sea, ¿vale? Yo logro ver el campo que genera esto cuando hay una determinada corriente, ¿vale? Y logro conocer
el campo que fluye por aquí, ¿de acuerdo? Que es el B y lógicamente el H. ¿Vale? Pero imaginaros que conozco el B y el H. No sé quién los ha generado, al igual que en el otro digo, no sé cómo lo he generado, si he puesto una pila, si no la he puesto cara, no sé. Soluciono un problema, hay un circuito por ahí que es el que lo genera, ¿vale? Lo soluciono y me da un campo B y otro H, ¿vale? Y digo, ¿puedo buscar otros dos invariantes aquí parecidos a estos? No, pues mira, sí, puedo hacerlo lo siguiente. Igual que antes la excitación era la tensión, y la tensión salía de la integral de diferencial de L, y ahora me puedo imaginar aquí un contorno así, voy a poner aquí, ojo, que es distinto del C, el contorno C1, que es un contorno cualquiera que abrace al conductor. ¿De acuerdo? Y si miráis ahí, ¿vale? Pues la integral de H diferencial de L al contorno C1 cerrado, ¿qué es, según el teorema de Ampère? Es la corriente que lo atraviesa, ¿vale? Y aquí solo hay un hilo de corriente, que se ve ahí, ¿de acuerdo? Luego esto es igual si yo lo hubiera hecho sobre otro contorno C2, siempre que el contorno abrazara a un conductor, ¿de acuerdo? Si yo en vez de coger ese, elijo este otro contorno de aquí, que es un contorno que también abraza al conductor, pero es distinto, voy a obtener el mismo resultado, porque la corriente que atraviesa es la misma. ¿De acuerdo? ¿Vale? Y si os fijáis, esto es la corriente que hay, ¿de acuerdo? La corriente es el que hace un papel parecido a esto de aquí en la tensión. ¿De acuerdo? Muy bien. Y ahora digo, vale, y ahora voy a suponerme una superficie S que apoye sobre la curva C de la espira. La espira es lo que es conocido, ¿vale? La espira está ahí fija, ¿de acuerdo? Está generando el campo. Ahora me imagino una S, la bolsa, que apoye sobre C. Le llamo S1. Y yo sé que la integral, ¿vale?, a esa bolsa de B por diferencial de S, ¿qué sé? Pues por el teorema de Stokes sé que a cualquier otra superficie S2 que se lo haga, siempre que apoye en la misma espira, ¿de acuerdo? Eso siempre vale lo mismo, que es el flujo magnético que atraviesa. ¿Vale? Siempre son iguales. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el campo B es irrotacional, es solenoidal, el campo B, y por tanto, el flujo que atraviesa una superficie cerrada vale cero, que es lo mismo que decir esto de aquí, que habíamos discutido esto, ¿vale? Y esto es lo que se llama el flujo magnético. Y ese flujo magnético cumple exactamente el mismo papel que aquí jugaba la carga. ¿Vale? Lo que pasa es que, obviamente, la carga me la imagino, son electrones o ausencia de electrones que se han movido, y en el flujo magnético no hay partículas que se hayan movido, es simplemente una integral de un campo a través de una superficie. ¿De acuerdo? Entonces se define la autoinductancia L de un circuito filiforme C como, ¿vale?, la fracción entre la B diferencial de S, el flujo magnético que atraviesa cualquier superficie que apoye en la espira, ¿de acuerdo?, entre H diferencial de L, ¿vale?, a lo largo de una línea, voy a poner C1. Ojo, porque ya digo, aquí hay dos espiras, ¿vale? Hay la C, que es la espira original del circuito que genera el campo, y ahí está C1 y C2, que es la que me he puesto como que abrazan al conductor, ¿de acuerdo? Pero yo, dado una espira cualquiera, si me dan el campo, siempre puedo elegir una espira así y una superficie, hacer el cálculo, y esto de aquí, ¿de acuerdo?, es lo que se llama la autoinductancia, ¿vale?
acuerdo? Y es exactamente lo mismo, ¿vale? Es el cociente entre el flujo de P en la superficie, que apoya con la espira, partido por la corriente que circula. Claro, esto es la corriente, ¿vale? Y M, flujo magnético, partido por la corriente. ¿De acuerdo? Y eso para una espira determinada se puede calcular siempre, porque siempre elija lo que elija, ¿vale? Siempre da el mismo número, ¿vale? ¿Alguna pregunta de esto? ¿Queda claro? ¿Vale? Entonces la autoinductancia es siempre, la autoinductancia de un circuito filiforme es siempre esto que habéis visto aquí. Y ya digo, hay analogía total con lo que pasa en el condensador. Lo único que pasa es que no hay unas cargas magnéticas equivalentes a interpretar esto de arriba como unas cosas con masa o lo que sea, partículas que están por ahí, ¿vale? Pero por lo demás es igual. ¿Ok? ¿Alguna cuestión de esto? Bien. Ahora vamos a ver otro concepto que es bastante también difícil de ver. Es lo que llaman ¿qué pasa en el caso de espiras afiladas? Bueno, lo he escrito todo porque esto te digo, también es un poco confuso. Y es lo siguiente. Como os comenté, todo este tema de inductancia, ya ves que está muy relacionado con todas estas cosas que hemos visto, que acabamos de ver ahora, con los teoremas de Stokes y teoremas de Gauss, que son teoremas topológicos, ¿vale? ¿De acuerdo? No se usan siempre para cualquier campo. Entonces aquí cuando he dicho que esto de aquí es el hilo C1, que es un contorno que abraza el hilo, y ese es una superficie que apoya sobre el hilo, ¿vale? Una superficie que apoya sobre el hilo, esa es la clave, ¿vale? Acordaros de eso, ¿vale? La superficie, cuando tengo aquí el circuito, la superficie S apoya sobre el hilo, ¿vale? El contorno y la integral. Normalmente me imagino la superficie S como esta de aquí, que es la más sencilla, pero puedo imaginar cualquier cosa. Entonces, ¿qué pasa cuando tengo un solenoide, como tenía antes? Imaginaros que voy a poner un solenoide solo, pero con dos espiras, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con ese caso de ahí? Pues, joder, solo intentar imaginárselo, ya digo, es que hace falta coger un alambre y dibujarlo e intentar imaginárselo, ¿vale? Imaginaros que este es el hilo y se cierra por aquí. ¿De acuerdo? La corriente viene por aquí, circula así. ¿Cuál es la superficie que apoya sobre ese hilo? Porque el hilo está como redoblado, ¿vale? ¿De acuerdo? El hilo está como doblado, ¿vale? ¿Ok? No sé si tenéis alguna gomilla. Mira, con esto. Yo creo que con esto igual. ¿Vale? O sea, imaginaros esto abrazado así, ¿vale? Sobre la mano. Y aquí intentar imaginaros la superficie que apoya sobre ese hilo. ¿No? Parece complicadito, ¿vale? Entonces, bueno, la clave de esto es que si tú tienes el hilo aquí así, ¿vale? Claro, y si lo giras así y lo montas ahí, ya tienes tu circuito, ¿vale? Claro, el movimiento ahí. Haces así, luego lo superpones y ya tienes las dos. Tienes lo que quieres. Vale, lo voy a dibujar un poquito, ahí lo que intento explicar, ¿vale?
Como tienes esto de aquí, te puedes imaginar como que tienes el circuito filiforme ahí, ¿de acuerdo? Ese circuito filiforme que tiene una bolsa colgada debajo, ¿de acuerdo? Lo cruzas así, ¿de acuerdo? A ver. ¿Vale? Este es el circuito inicial sobre el que apoya la bolsa, ¿de acuerdo? Imaginaros que en esta superficie, ¿vale? El campo, la superficie pincha, en este sentido, pincha para arriba. La superficie, la dirección de la superficie es hacia arriba, ¿vale? Tengo mi hilito, está circulando la corriente y mi superficie está para arriba, ¿vale? Y ahora simplemente lo doblo y hago este invento de aquí. Esta superficie de aquí, esta se ha quedado mirando para arriba, pero esta se ha quedado mirando para abajo, ¿de acuerdo? Ya, pues, sobre para arriba más que para arriba es saliendo de la pizarra, tal y como lo he puesto, ¿vale? El S sería saliendo de la pizarra. Imaginaos ahí el cacharro saliendo de la pizarra, mantengo eso así, le doy la vuelta, este está saliendo de la pizarra, pero esta superficie está entrando de la pizarra, ¿vale? Y ahí sigo teniendo mi bolsa, mi ahora está como redoblada, pero ahí está mi bolsa, ¿vale? Y ahora a continuación esto lo pliego, ¿vale? Entonces para plegar eso, ¿qué me queda? Me queda este bucle aquí y este me queda en la misma dirección, ¿de acuerdo? Y las dos superficies son hacia afuera de la pizarra, ¿de acuerdo? ¿Vale? ¿Os dais cuenta del invento? Es una tortura mental, pero esencialmente lo que va a pasar es que hay una diferencia en este circuito, que hay dos espiras apiladas, entre lo que es la superficie A del cilindro, el cilindro en este caso lo pinto como un cilindro sobre el que yo lo apilo, ¿vale? Y la superficie S que apoya sobre el circuito filiforme. ¿Vale? ¿Te das cuenta? ¿De acuerdo? La superficie que apoya sobre el circuito filiforme es la bolsa grande, que la he doblado y la he plegado sobre sí misma y me ha quedado como embolsada una dentro de la otra. ¿Vale? La superficie que apoya sobre el circuito filiforme es la que hay que aplicar para la ley de Stokes y todo ese rollo. ¿Vale? ¿De acuerdo? No hay que aplicar el área de la superficie del cilindro sobre el que está enrollado. Es el área sobre el que apoya, es la bolsa sobre el que apoya sobre el invento. Y la bolsa ha quedado doblada sobre sí mismo y metida una dentro de la otra. ¿Vale? Por tanto, ¿qué es lo que se ve? Que hay diferencia en esto. ¿Cuál es la diferencia? Pues para dos espiras, el área que apoya es el doble que el área del cilindro. ¿Vale? Luego la S, que es la superficie sobre la que apoya, es n veces el área del cilindro. Y el flujo hay que calcularlo sobre la S, no sobre la A. ¿De acuerdo? Dicho de otra manera, si tenéis un solenoide como este con dos espiras y hay un flujo aquí de B, ¿vale? Porque ahí tenéis un B constante, hay un flujo a lo largo de la superficie del cilindro y pongo dos espiras, el flujo sobre el circuito es el doble, ¿vale? Y esa es la diferencia entre el flujo a una superficie y el flujo a los que apoyan los circuitos filiformes. En el check y en otros sitios, eso lo llaman flujo ligado, ¿vale? O lo llaman flujo de otro flujo ligado, lo llaman la flujo a la superficie del cilindro y otro flujo ligado. ¿Flujo ligado de qué? A la bolsa, que es el que hay dentro. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces, cuando calculemos inductancias a circuitos apilados, hay que tener en cuenta que puedo calcular el flujo a la superficie del cilindro, pero tengo que multiplicar por el número de vueltas. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Alguna cuestión de eso? Y eso es un tema de, pues ya digo, que genera bastante confusión y que no se entiende muy bien de dónde sale, pero sale de todo este rollo de la cuerdecita de gafas que ven. ¿Vale? Pues nada, lo dejamos hasta el próximo día y ya quedamos.
El lunes, ¿no?